En la reunión de hoy, que viene a constituir la segunda parte del tema que discutíamos previamente, diabetes y enfermedad macrovascular, vamos a hablar de tres estudios: el estudio EMPA-REC, el estudio LEADER y el estudio SUSTAIN 6, y la posibilidad de que nos hayan cambiado las reglas del juego. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los estudios previos de los cuales ya habíamos hablado en la primera reunión sobre diabetes y enfermedad macrovascular. Y habíamos comentado que en el estudio UKPDS, en el seguimiento del estudio UKPDS, el control intensivo de la glucosa había logrado disminuir el punto primario, que era un compuesto de mortalidad, eventos coronarios y eventos vasculares cerebrales. Asimismo, también logró una disminución en el punto de mortalidad general, que por el contrario en el estudio ASCORE, tanto en el ASCORE original como en el seguimiento, se demostró que el control intensivo de la glucosa podía asociarse con un aumento de mortalidad. En el estudio de los veteranos, en el seguimiento de los estudios de los veteranos, se encontró que el control intensivo de la glucosa disminuía el punto primario, mas no así la mortalidad general, y los tres últimos metaanálisis sobre control intensivo de la glucosa y enfermedad cardiovascular demostraron que dicho control podía disminuir significativamente el punto primario, mas no así mortalidad general. Aquí podemos apreciar entonces que el control intensivo de la glucosa puede disminuir significativamente hasta en un 15% el punto de infarto de miocardio. Pero el control intensivo de la glucosa no logra disminuir, en los estudios previos no había logrado disminuir eventos vasculares cerebrales y tampoco había logrado disminuir los puntos relacionados con falla cardíaca. Es decir, que entonces tenemos dos elementos que no logran ser modificados: elementos vasculares cerebrales y falla cardíaca. Veamos aquí un resumen de los estudios de control intensivo de la glucosa con resultados bastante alternativos en cuanto a los puntos de morbilidad y mortalidad. Y en cuanto a eventos cerebrovasculares, podemos ver que tanto en el UKPDS, en el estudio Origin, en el SABOR y el UKPDS y el TECOS no se logra una disminución significativa de eventos vasculares cerebrales. Así como tampoco se logra una disminución de el punto de falla cardíaca, los puntos relacionados con falla cardíaca, tanto en el UKPDS como en el Origin y en el TECOS, pero sorpresivamente en el estudio SABOR, con un inhibidor de PP4, que es la saxagliptina, se aprecia un aumento significativo en la incidencia de hospitalización por falla cardíaca. Cuando comparamos los puntos o las estrategias asociadas al control de la glucosa en pacientes diabéticos, el uso de antihipertensivos y el uso de tiazidas, en específico las estatinas o la aspirina, podemos apreciar que tanto los antihipertensivos como las tiazidas, las estatinas y la aspirina logran disminuir significativamente el punto los puntos relacionados con enfermedad vascular cerebral, y el uso de los antihipertensivos y las tiazidas logran disminuir significativamente el punto relacionado con falla cardíaca. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios previos? Que existe una barrera para disminuir eventos cardiovasculares. Y esa barrera está constituida por los eventos vasculares cerebrales y la falla cardíaca. Y que existen estrategias exitosas que pueden afectar estos puntos, que son el uso de antihipertensivos y el uso de estatinas. Vamos a hablar ahora de los nuevos estudios, de los estudios publicados en el año 2015 y 2016. Aquí podemos ver un resumen de todos los estudios publicados hasta ahora con sus diferentes características. Y tenemos estos tres estudios publicados en 2015 y 2016, que son el estudio EMPA-REC con un medicamento llamado empaglifosina, que actúa sobre un mecanismo llamado SGLT2, que inhibe la reabsorción de la glucosa a nivel del túbulo renal y favorece la eliminación, por tanto, la eliminación de la glucosa a nivel renal, disminuyendo la glucemia. Los otros estudios son el estudio LEADER y el SUSTAIN 6, que se refieren a medicamentos, en el LEADER, en el caso del liraglutide, y el SUSTAIN 6, semaglutide, medicamentos que actúan sobre un mecanismo del GLP-1, sobre el receptor GLP-1. Y sorpresivamente, en estos tres estudios se puede apreciar
que logran disminución significativa en el punto primario. La empaglifosina logra disminución del punto primario de un 14% significativo, la liraglutida de un 13% significativo y la semaglutida de un 26% significativo. Vamos a ver aquí un resumen de todos estos estudios. Entonces vemos que estos tres estudios, el EMPA-REC, el LEADER y el SUSTAIN 6, logran una disminución significativa del punto primario de mortalidad, eventos coronarios y vasculocerebrales, y el estudio de empaglifosina y de liraglutide además logran disminuir significativamente el punto de mortalidad general. Entonces estamos hablando de dos mecanismos de acción. Un mecanismo de acción sobre el receptor GLP-1 y dos estudios, el estudio LEADER con liraglutide y el SUSTAIN 6 con semaglutide. Y el otro mecanismo de acción sobre el SGLT2 y se refiere en este caso al estudio EMPA-REC con un medicamento llamado empaglifosina. Veamos acá una comparación del estudio LEADER de liraglutide con las estrategias para el control de la glucosa. En este caso podemos ver que el efecto del liraglutide en el estudio LEADER es bastante constante en la disminución de todos los parámetros y esencialmente logra disminución significativa del punto primario, disminución significativa de la mortalidad general y de la mortalidad cardiovascular. Cuando comparamos el estudio LEADER con el resto de las estrategias que se utilizan en pacientes diabéticos, control con antihipertensivos, tiazidas, estatinas o aspirina, vemos también entonces que la liraglutida logra un efecto muy similar a estas estrategias y esencialmente muy similar al uso de las estatinas. Comparemos el estudio LEADER de liraglutide con el SUSTAIN 6 de semaglutide. Bastante similares, pero hay una diferencia fundamental en dos puntos. El estudio LEADER, la liraglutida logra una disminución, aunque no significativa, de eventos vasculares cerebrales y en el SUSTAIN 6 la semaglutida logra una disminución significativa del punto de eventos vasculares cerebrales. Con respecto a falla cardíaca, la liraglutida produce una disminución, aunque no significativa, de los eventos relacionados con falla cardíaca y la semaglutida, en este caso, se produce un aumento, aunque no significativo, de eventos relacionados con falla cardíaca. Comparemos el efecto en el tiempo de la liraglutida con las estatinas. Y ustedes pueden ver que la separación en las curvas para lograr significancia estadística en la liraglutida se logra tardíamente en aproximadamente 2 años, muy similar al efecto de la estatina. Este tiempo prolongado para lograr el efecto nos habla de un medicamento que actúa esencialmente sobre procesos aterotrombóticos que necesitan tiempo para modificación de una placa de aterosclerosis. Muy similar a lo que pasa con las estatinas. Comparemos ahora o evaluemos ahora el efecto de la empaglifosina con el resto de los estudios relacionados con control de la glucosa. Y vemos nuevamente que la empaglifosina tiene un perfil diferente al resto de los estudios, con disminución del punto primario, disminución de mortalidad general y cardiovascular y disminución de eventos relacionados con falla cardíaca. Si comparamos el estudio de empaglifosina con el resto de las estrategias alternativas al control de la glucosa, vemos que la empaglifosina, como el resto de las estrategias, disminuye todos los eventos, pero hay un elemento fundamental de diferencia, que la empaglifosina se asocia con un aumento no significativo en eventos vasculares cerebrales. Veamos ahora el efecto en el tiempo de la empaglifosina comparado con un medicamento, un diurético, que es la espironolactona. Y vemos que ambos logran producir su efecto tempranamente, en 3 a 6 meses, mucho más temprano que el efecto de la liraglutide. Este efecto tan temprano no puede ser probablemente atribuido a afectar procesos aterotrombóticos y pareciera ser más bien que se produce una afectación o se modifican efectos o es un efecto cardiohemodinámico, una variación en la hemodinamia cardíaca, que es lo que explicaría lo temprano, lo precoz del efecto tanto de la empaglifosina comparado con la espironolactona. Vamos a hacer ahora una revisión, una comparación de las características del estudio del EMPA-REC
y del líder y del Sustain 6 en sus características demográficas y de efectos y de tipo de pacientes que fueron estudiados. Veamos, estos tres estudios se fueron realizados con una cantidad apreciable de pacientes, más de 3.000 pacientes por lo menos. Fueron pacientes que fueron seguidos por un periodo muy corto, de 2 a 3 años. De hecho, el Sustain 6, un estudio en el cual el seguimiento fue de 2 años. Fueron pacientes complicados, pacientes con duración de la diabetes, más de 10 años de evolución, más de 60 años de edad, incidencia de eventos macrovasculares, más de 80% ya había presentado o tenía enfermedad macrovascular establecida, hemoglobina glicosilada a niveles de 8. Cuando se produce el efecto hipoglicemiante, produce una disminución de la hemoglobina glicosilada que va entre 0.3 a 1.4, es decir, una disminución bastante discreta. Eran pacientes que estaban controlados en más del 70% con estatina y aspirina. Esas serían las características fundamentales de los estudios. Y las características comunes en el efecto de los tres estudios son las siguientes. Primero, en los tres estudios se produce una disminución de peso que va de 2 a 4 kilos y el efecto adverso de hipoglicemia se observa con una baja incidencia, aproximadamente 1.4%. Es decir, que son medicamentos o fueron estrategias que producían bajos índices de hipoglicemia. Previamente a estos tres estudios se había publicado el estudio ELIXA, que era con un medicamento que afecta también la vía de GLP-1, el lixisenatide. En este estudio no se encontró disminución significativa del punto primario y una de las características principales es que no hubo una disminución de peso dentro del rango observado en el resto de los estudios. Es decir, no se logra el punto primario, no hubo disminución de peso. Comparemos ahora otras características similares de los estudios. En primer lugar, entonces, otra característica fundamental es que el estudio líder, el Sustain 6 y el EMPA-REC, logran disminución de la presión arterial sistólica de 2 a 4 milímetros de mercurio. Como dijimos previamente, se produce una disminución de peso de 2 a 4 kilos y ello se acompaña de disminución de eventos relacionados con falla cardíaca un 35% y disminución de eventos vasculares cerebrales en un 39%. Si volviéramos a comparar con el estudio de ELIXA, de lixisenatide, que no logró disminuir los puntos, vemos que en ELIXA no hubo como habíamos dicho, no hubo una disminución importante en peso, como tampoco hubo una disminución en las cifras de la presión arterial sistólica en los niveles logrados por los tres estudios previos. Una pregunta fundamental. ¿Es la disminución de la presión arterial por sí sola pudiera explicar los resultados de estos tres estudios? Y para ello vamos a tomar el estudio UKPDS, en el cual la rama de evaluación con antihipertensivos eran pacientes que tenían presiones arteriales de 150 a 90 y se produjo una disminución de la presión arterial de 10 de sistólica y 5 de la diastólica. Si nosotros comparáramos el UKPDS con el resto de las estrategias del EMPA-REC, el líder y el Sustain 6, podemos ver que estos tres estudios eran pacientes normotensos, 130-70, y los niveles de presión arterial, la disminución de la sistólica fue de aproximadamente de 2 a 4 milímetros de mercurio, muy lejos de los 10 milímetros de mercurio del UKPDS. Por lo tanto, no pudiera ser comparable el efecto del UKPDS con estos tres estudios, y probablemente la disminución de la presión arterial por sí sola no podría explicar los resultados. Otra pregunta importante, ¿es la disminución de peso o la disminución de peso por sí sola podría explicar los resultados? Y para ello vamos a utilizar el estudio Lucas-Het, el cual en el estudio original no se demostró disminución de eventos cardiovasculares con cambio del estilo de vida, pero un análisis post-hoc recientemente publicado este año demuestra que en los pacientes en los cuales se logró una disminución mayor del 10% del peso, se consiguió una disminución significativa de eventos cardiovasculares, aproximadamente un 20%. Es decir, que habría que lograr una disminución de peso de un 10% para lograr el efecto. Si comparamos en cuanto al punto primario, este análisis del Lucas-Het con el EMPA-REC, el líder y el Sustain 6, podemos apreciar que en el Lucas-Het
dijimos que la disminución de peso tenía que ser de un 10%, y en estos 3 estudios las disminuciones fueron de 2 a 4% del peso corporal, lo cual quiere decir que ellos lograron disminución del punto primario significativa sin lograr el 10% de disminución de peso. Por lo tanto, la disminución de peso no podría explicar por sí sola los resultados de los estudios. En conclusión, tenemos entonces nuevos mecanismos que disminuyen eventos cardiovasculares con estrategia de hipoglicemiante. Un mecanismo hemodinámico, y hablamos entonces del SGLT2, y un mecanismo que afecta a aterotrombosis con el GLP-1. Los requisitos para lograr este efecto probablemente sean medicamentos que tengan bajo riesgo de hipoglicemia, que disminuyan peso y disminuyan presión arterial. Pero como vimos previamente, uno solo de ellos por separado probablemente no podría lograr el efecto deseado. Vamos a hablar ahora un resumen sobre el mecanismo de acción del SGLT2 y del GLP-1, no sobre glucosa, sino sobre peso y presión arterial. Hablando del GLP-1, la disminución del peso del GLP-1 se explica porque existen receptores GLP-1 a nivel de la aurícula, y al ser estimulada la aurícula se favorece la producción de péptidos natriuréticos, y estos péptidos natriuréticos entonces favorecen, por un lugar, vasodilatación y por el otro lado favorecen natriuresis. Es decir, que este sería el mecanismo por el cual disminuyen presión arterial. Por otro lado, cuando se estimulan los receptores GLP-1 del hipotálamo, se estimula la AMP quinasa y entonces se favorece un proceso o un mecanismo de reciente adquisición que se conoce como bronceamiento adipositario. Hasta ahora no se conocía esta estrategia, que consiste en convertir los adipocitos blancos, que son esencialmente depósitos de grasa, en adipocitos pardos que son altamente termogénicos, favorecen quema de energía, producción de energía y en este caso disminución de peso. El otro mecanismo es que la activación de AMP quinasa hipotalámica va por sí misma a disminuir la ingesta de alimentos, todo lo cual explicaría la disminución de peso. En conclusión, el mecanismo de acción de GLP-1 sobre la presión arterial es, primero, entonces, activación de los péptidos natriuréticos produciendo vasodilatación y natriuresis. Y en cuanto al peso, el efecto GLP-1 sobre el hipotálamo disminuye la ingesta de alimentos y favorece el bronceamiento adipositario. En cuanto al SGLT2, tenemos que la activación de SGLT2 va a producir disminución de la presión arterial por el mecanismo de natriuresis. Alternativamente a la natriuresis se estimula un eje muy importante del sistema renina-angiotensina, que es el eje EK2 péptidoangiotensina 1,7, que activa un receptor llamado MAS, que es vasodilatador. Todo esto sin aumentar frecuencia cardíaca, lo cual es muy importante, y favoreciendo entonces la protección cardiovascular renal. Por otro lado, la estimulación del SGLT2 favorece la pérdida de glucosa por la orina, favorece el gasto calórico, o sea, se pierden más calorías, por lo cual favorece la disminución de peso, va a inducir disminución de la grasa del epicardio, va a inducir disminución en la inflamación en las placas de aterosclerosis, y todo ello favoreciendo o produciendo protección cardiovascular y renal. En conclusión, el mecanismo de acción de SGLT2 es sobre presión arterial, un efecto diurético y productor de natriuresis. Por otro lado, estimulación del eje EK2 péptidoangiotensina 1,7. Y en cuanto al peso, decimos que hay disminución de peso porque hay un aumento del gasto calórico. Vamos a hablar de dos controversias recientes sobre el punto de control de glucosa, que son entonces falla cardíaca y eventos vasculares cerebrales. En cuanto a falla cardíaca, los estudios más recientes demuestran que, en teoría, por cada 1% que yo produzca de disminución de la hemoglobina glicosilada, debería disminuir un 16% la incidencia de falla cardíaca. Pero como vimos previamente, esto no sucede así, y en todos los estudios previos, en los análisis se demuestra que el control intensivo de la glucosa no disminuye eventos relacionados con falla cardíaca. Revisemos los estudios previos entonces de control de la glucosa y vemos que ninguna de las estrategias logra una disminución significativa de eventos relacionados con falla cardíaca, hospitalización por falla cardíaca, y por el contrario, el estudio SABRE con el inhibidor de PP4 saxaglitina se aprecia un aumento
en el número de hospitalizaciones por falla cardíaca. Comparemos las estrategias alternativas al control de la glucosa con los estudios en PARREC, LEADER y SUSTAIN en el punto de falla cardíaca. Y podemos ver que definitivamente el uso de la empaglifosina produce disminución altamente significativa de eventos relacionados con falla cardíaca, de hospitalización por falla cardíaca. Y el estudio LEADER con liraglutida produce una disminución, aunque no significativa, en este punto de eventos de falla cardíaca. Comparemos el efecto de liraglutida y empaglifosina con el resto de estrategias que se utilizan en pacientes con falla cardíaca diabéticos. Y vemos entonces que el liraglutida tiene una potencia en disminución de mortalidad muy similar a la de un IECA o la de un ARA2. Y empaglifosina tiene una potencia en disminución de la mortalidad muy similar a la de un beta bloqueante. ¿Es el efecto diurético de los SGLT2 similar? ¿Es el mismo mecanismo que utilizan las tiazidas o los medicamentos que bloquean los receptores mineralocorticoides? Comparemos entonces, y en cuanto a las tiazidas, un elemento muy importante de las tiazidas es que favorecen la disminución significativa de eventos vasculares cerebrales. El uso de la empaglifosina no favorece disminución, más bien favorece un aumento, aunque no significativo, de eventos vasculares cerebrales, por lo cual esto es una diferencia o una diferencia muy importante entre las tiazidas y el mecanismo SGLT2. En cuanto a eventos vasculares cerebrales, no tenemos datos con los bloqueadores de receptores mineralocorticoides, pero sí sabemos que el efecto de disminución de eventos relacionados con falla cardíaca es muy similar entre estos bloqueadores mineralocorticoides y el SGLT2. ¿Cuál es el mecanismo por el cual actúan esencialmente los SGLT2 a nivel cardíaco? Este mecanismo se conoce como, tendría la similitud con un mecanismo llamado Robin Hood, que significa quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y esencialmente a nivel de la mitocondria, la acción SGLT2 disminuye la entrada de ácidos grasos libres a la mitocondria, que son muy deficientes en cuanto a producir energía, y favorecen la entrada de glucosa, la adquisición de glucosa para producir energía, pero esencialmente favorecen la producción de energía a partir de cuerpos cetónicos de beta-hidroxibutirato. Este es el principal mecanismo, el más eficiente en cuanto a producción de ATP. Todo ello va a inducir un aumento en la eficiencia de la célula cardíaca, un aumento en la contractilidad del miocardio y una disminución de la incidencia de eventos relacionados con falla cardíaca. Veámoslo acá, tenemos una mitocondria donde compiten la glucosa y los ácidos grasos libres por producir ATP. ATP que es producido a nivel de la cadena respiratoria. Entonces hay una competencia entre glucosa y ácidos grasos libres. El mecanismo SGLT2 lo que hace es impedir o inhibir la utilización de ácidos grasos libres por parte de la mitocondria y favorece el uso de glucosa y esencialmente de beta-hidroxibutirato de cuerpos cetónicos para producir energía. De forma tal que tenemos una mitocondria que es más eficiente para producir energía, lo cual va a redundar en mayor contractilidad cardíaca. En conclusión, en teoría, la disminución de la hemoglobina glicosilada debería disminuir la incidencia de falla cardíaca, pero las estrategias previas para disminuir glucosa no habían disminuido la incidencia de falla cardíaca. Con un GLP-1, en este caso el liraglutide, se revierte esta tendencia y con el uso de un medicamento que actúa sobre SGLT2, que es la empaglifosina, se disminuye significativamente los eventos relacionados con falla cardíaca. Vamos a hablar ahora sobre eventos vasculares cerebrales. Y nuevamente tenemos el mismo punto, la misma referencia. En teoría, el aumento en 1% de la hemoglobina glicosilada aumenta en un 11 a 26% la incidencia de eventos vasculares cerebrales. Pero todos los estudios que se habían realizado previamente, ninguno demostraba disminución significativa de eventos vasculares cerebrales con control intensivo de la glucosa. Comparemos nuevamente, entonces, todos los estudios en el punto de eventos vasculares cerebrales. Ninguno logra una disminución significativa en cuanto a este tipo de eventos. Comparemos las estrategias alternativas al control de la glucosa con respecto al EMPA-REC, el LEADER y el SUSTAIN.
Y en este punto entonces vemos que la liraglutida en el estudio LEADER logra una disminución, aunque no significativa, de eventos vasculares cerebrales, y la semaglutida, que es el otro medicamento que actúa sobre GLP-1, logra una disminución significativa de eventos vasculares cerebrales. Volvemos nuevamente a la pregunta anterior. ¿Es la disminución de la presión arterial suficiente para explicar la disminución de eventos vasculares cerebrales? Y nuevamente vemos el efecto en el UKPDS del uso antihipertensivo. Volvemos nuevamente a decir que eran pacientes hipertensos con disminución de presión sistólica de 10 de sistólica y 5 de diastólica. Y si lo comparamos con el Sustain 6, comparamos el UKPDS con el Sustain 6 eran pacientes con presiones arteriales de 130, 70, y la disminución de la sistólica fue de 2.6 milímetros de mercurio, mucho menos de los 10 milímetros de mercurio del UKPDS. Por lo tanto, probablemente tampoco podríamos explicar en los resultados del estudio Sustain 6 por disminución de presión arterial, por lo menos presión arterial por sí sola. Y uno de los mecanismos más interesantes para explicar el efecto de GLP-1 sobre eventos vasculares tanto coronarios como cerebrales sería conocer que existen receptores GLP-1 tanto en el endotelio como en las plaquetas. Y esos receptores GLP-1 van a favorecer la producción de AMP cíclico en el endotelio y en la plaqueta, lo cual va a favorecer entonces la producción de óxido nítrico en el endotelio y en la plaqueta. Todo lo cual conduce a inhibición de la agregación plaquetaria y se inhiben los episodios de trombosis, todo lo cual va a redundar para disminuir eventos vasculares cerebrales. Conclusión. Nuevamente, en teoría, si nosotros disminuyéramos hemoglobina glicosilada, deberíamos disminuir incidencia de eventos vasculares cerebrales. Pero las estrategias conocidas hasta ahora para disminuir glucosa no disminuían eventos vasculares cerebrales. Un GLP-1 liraglutide revierte esta tendencia y otro GLP-1, la semaglutida, disminuye significativamente eventos vasculares cerebrales. Concluyamos entonces con respecto a todo lo que hemos conversado en esta reunión. Comparemos entonces el estudio EMPA-REC, el estudio LEADER y el estudio Sustain 6. Y volvemos a decir nuevamente, el estudio EMPA-REC, la empaglifosina, a través de su mecanismo de acción, disminuye la incidencia de eventos relacionados con falla cardíaca de una forma significativa. La liraglutida disminuye los eventos, pero no de forma significativa, y el semaglutide aumenta, pero no significativamente, la incidencia de eventos relacionados con falla cardíaca. En cuanto a eventos vasculares cerebrales, la empaglifosina aumenta no significativamente la incidencia de eventos vasculares cerebrales, la liraglutida disminuye, aunque no significativamente, eventos vasculares cerebrales, y la semaglutida entonces disminuye significativamente eventos vasculares cerebrales. Comparando los NNT de la liraglutida y la empaglifosina, podemos decir que la liraglutida tiene un NNT coronario a 3 años de 66 y un NNT de mortalidad a los 3 años de 98. La empaglifosina tiene un NNT coronario de 61 a los 3 años y un NNT de mortalidad a los 3 años de 39. Comparemos y volvamos a hacer una recolección de todos los eventos o todos los efectos tanto del mecanismo SGLT2 y del mecanismo GLP-1. En el SGLT2 entonces tenemos esencialmente disminución de glucosa, disminución de presión arterial, disminución de peso, el punto siempre contradictorio con respecto al ácido úrico, disminución del ácido úrico, y son medicamentos con bajo índice de hipoglicemia y bajo índice de arritmias. Tienen 2 puntos negativos. Primero, aumento del hematocrito y segundo, aumento del LDL colesterol. Las posibles explicaciones para el aumento, aunque no significativo, de eventos vasculares cerebrales con este tipo de medicamentos podrían estar dadas, en primer lugar, por el aumento de hematocrito, aunque esto es bastante controversial. Y el otro efecto podría ser que se ha determinado que el aumento en la incidencia de eventos vasculares cerebrales se produce al suspender los medicamentos, o hay una tendencia al aumento de estos eventos al suspender los medicamentos, lo cual pudiera, en teoría, producir una hipertensión de rebote.
En cuanto a los GLP-1, dijimos previamente entonces que disminuían glucosa, presión arterial, peso. Nuevamente son medicamentos con bajo índice de hipoglicemia y bajo índice de arritmia y tienen un efecto negativo en teoría que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero hasta ahora no se ha logrado correlacionar aumento de frecuencia cardíaca con un aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares. Para seguir estas conclusiones, veamos la comparación entre el efecto GLP-1, SGLT2 y DPP-4. Todos los tres mecanismos tienen bajo índice de hipoglicemia, pero el GLP-1 y el SGLT2 disminuyen peso y disminuyen presión arterial. Y la inhibición de PP4 es neutra en cuanto a estos dos puntos. ¿Será que esta diferencia es la explicación por la cual los inhibidores de PP4 no han logrado disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares? Eso pudiera ser una teoría a explorar en el futuro. Resumiendo, entonces, estas dos estrategias disminuyen mortalidad general y mortalidad cardiovascular, probablemente por un efecto de baja incidencia de arritmia o un probable efecto antiarrítmico. Este tipo de medicamentos, esencialmente los GLP-1, disminuyen eventos coronarios y eventos vasculares cerebrales y esencialmente por un mecanismo anti-aterotrombosis. Y el mecanismo del SGLT2 sobre falla cardíaca es esencialmente un efecto cardiohemodinámico. Es decir, que tenemos perfiles diferentes, medicamentos o líneas diferentes. En conclusión, es posible ahora revertir lo que no se había logrado anteriormente, disminuir la tendencia de mortalidad cardiovascular, falla cardíaca y eventos vasculares cerebrales. Para ello parece ser fundamental medicamentos que tengan bajo riesgo de hipoglicemia, disminuyen peso, presión arterial y bajo riesgo de arritmias, si no es que sean antiarrítmicos. Y la estrategia de la estimulación del receptor GLP-1 y el mecanismo SGLT2 logran estos objetivos, pero por dos perfiles diferentes. Parecen ser dos tipos de pacientes diferentes. Nuestras expectativas a partir de todo esto. Tenemos entonces que con medicamentos que tengan esas tres características, disminución de peso, presión arterial y hipoglicemia, pudiéramos lograr disminución de eventos relacionados con las coronarias, con infarto de miocardio. Y tenemos dos fenotipos diferentes. Un fenotipo de pacientes que tendrían mayor tendencia a tener falla cardíaca y en los cuales tendríamos que utilizar medicamentos que alteren el cardiometabolismo y tengan un efecto hemodinámico. En este caso, los SGLT2. Por otro lado, teníamos otro fenotipo, otro perfil de pacientes que tengan tendencia a eventos coronarios y eventos vasculares cerebrales donde necesitaríamos afectar esencialmente el proceso de la aterotrombosis. Y en este caso sería importante utilizar los medicamentos que actúan sobre GLP-1. ¿Cómo podríamos nosotros tratar de descubrir, tratar de caracterizar a nuestros pacientes sobre estas tendencias, sobre estos fenotipos? Probablemente utilizando biomarcadores, y tenemos 3 estudios publicados este año sobre biomarcadores. Y en este caso tendríamos primero un biomarcador para detectar enfermedad cardiovascular acentuada en un paciente diabético. El primer biomarcador sería de daño miocárdico, la troponina T, que esencialmente permite detectar los pacientes que pudieran tener mayor mortalidad cardiovascular, incidencia de IM, de eventos vasculares cerebrales y falla cardíaca. Y aquí voy a hacer resaltar el punto de que los estudios recientes dan relevancia a la troponina T para poder predecir eventos vasculares cerebrales en nuestros pacientes diabéticos. El otro marcador es un marcador de estrés hemodinámico, los péptidos natriuréticos, el ProBNP, que permite detectar los pacientes con alto riesgo de mortalidad cardiovascular, IM, enfermedad vascular cerebral, pero esencialmente falla cardíaca. Y el otro biomarcador es un biomarcador de inflamación sistémica, la proteína C reactiva, que permite detectar los pacientes con alto riesgo de mortalidad cardiovascular, IM y falla cardíaca. Entonces, tendríamos unas estrategias que, aparte de disminuir glucosa, disminuyan peso, presión arterial, que haya bajo riesgo de hipoglicemia y que nosotros a través de biomarcadores o estrategias especiales pudiéramos detectar qué tipo de medicamentos podrían adaptarse mejor a nuestros pacientes o qué fenotipo sería el que nosotros tendríamos que atacar. El fenotipo de falla cardíaca, de eventos
vasculares cerebrales y defectos de eventos coronarios. Concluyendo, la conclusión final es que la expectativa a futuro es poder definir fenotipos cardiovasculares para optimizar el tipo de tratamiento a indicar y utilizar en el futuro la farmacogenómica o la genómica funcional que estudia las bases genéticas moleculares de las enfermedades para definir nuevas dianas terapéuticas. Muchas gracias por su atención. Aquí tiene mi correo y sería muy importante para mí que pudiéramos establecer una discusión sobre todos estos puntos. Y a través de este correo le pudiera enviar una copia PDF sobre todo lo discutido acá. Muchas gracias.